dado que ya son las 2 de la tarde, es hora formal de iniciar nuestra presentación, a pesar de la ausencia de uno de los ponentes que aún no llega. Espero que a lo largo de la charla llegue y pueda tomar la palabra, pero si no, hago constancia de esta ausencia momentánea. La reunión de ahora, para la poca asistencia que tenemos, consiste en una presentación inusitada en la historia bibliográfica de ciencias sociales y del marxismo en particular en México. Vamos a tratar de presentar o de reseñar los puntos más importantes del escrito original de Marx y Engels, escrito entre 1845 y 1846 en Bruselas, entre los dos. Esta publicación, que se debe a la colaboración y al esfuerzo de Ediciones El Caballito, aunque ustedes no lo crean, es la primera en lengua española que hay hoy día en el mercado librero. Y trata de corresponder o dignificar el escrito de Marx y Engels tal y como ellos lo redactaron, con todo y las enmendaduras, rayados que hicieron, etc. No existe hasta la fecha en ninguna parte de habla hispana una edición como esta, de tal manera que pues es una especie de gema la que tenemos ya en existencia en México, y de la cual ustedes van a oír también aquí algunos de esos algunos de los comentarios al respecto. El escrito fue traducido directamente de su idioma original, literalmente, es decir, no hay construcción gramatical, interpretación libre, correcciones de lo que quería decir Marx y Engels al español, etc. Les aclaro que toda la edición en español que existe a la fecha de Marx y Engels sí tienen esos errores, es decir, son construcciones libres, sobre todo la de Wenceslao Roses en el siglo pasado, pero también la de José Árico y su equipo para siglo XXI editores. Esta edición del Caballito pues tiene la ventaja de que es tal cual, es 100% fiel a la construcción gramatical, palabra por palabra, de lo que Marx y Engels dijeron, para no andar con aquello de que en tal edición se dice que dijeron esto y quién sabe si en realidad lo hayan escrito o no. Lo que contiene esta edición es verídico, tal cual ellos lo pusieron. Por lo mismo, a mí me tocó hacer el trabajo de traducción. Yo soy el traductor, y me vi obligado también, por las circunstancias que van a oír ustedes a continuación, a hacerle un prólogo a esta obra, a este escrito. Por las circunstancias
agresivas, violentas, revisionistas, manipuladoras, con las que en la Alemania actual, en este siglo, en el año de 2017, hace 2 años, publicaron ellos en alemán su versión de la ideología alemana, en especial del capítulo 1. Voy a dejar que mis compañeros tomen la palabra primero y ya al final yo la retomo para subrayar aquellos puntos que no se hayan mencionado con suficiencia y de esa manera no repetir argumentos. Por lo mismo, le cedo la palabra al compañero Gabriel. Él es integrante de las pocas agrupaciones marxistas que hay aún en nuestro país, y por marxistas me refiero a agrupaciones que tienen como móvil el pensamiento revolucionario de Marx y Engels, no el pensamiento liberal o socialdemócrata, por el cual muchas agrupaciones o pocas agrupaciones, para ser objetivos, se han vinculado al PRD, a Morena, a otras agrupaciones, quitándose el calificativo o la aspiración de ser creativos o revolucionarios en cuanto al pensamiento de los clásicos. Así que, Gabriel, pues adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como ya me presentó el doctor David, nada más un poco por cuestiones de tiempo. David, ¿cuánto tiempo tenemos? Tómate unos 20 minutos. Muy bien. También para no abusar del tiempo del doctor aquí presente. Mi ponencia versará es un comentario sobre la presentación de la segunda edición del libro La ideología alemana de Karl Marx y Friedrich Engels. El doctor David Álvarez Saldaña buscó especialistas que comentaran sobre el libro en cuestión y como no los encontró, me extendió la invitación, la cual es un honor para mí. Esto dicho de forma chusca encierra una gran verdad. No existen especialistas sobre la ideología alemana en México y los jóvenes que nos hemos allegado a la historia de sus ediciones y de su recepción en México ha sido gracias a David. Habrá quien quiera refutar esta aseveración. Quiero recordarles que la primera edición de este libro lleva ya 6 años de que vio la luz y de este tiempo a la fecha no existe ningún pronunciamiento por parte de los sectores identificados con el marxismo y menos del antimarxismo. Como dije, no hay expertos sobre el libro La ideología alemana, descartando aquí a nuestro nutrido grupo de filósofos marxólogos: Dussel, Juan Bautista, Katia Colmenares, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, siendo que tanto Dussel como Echeverría, cuando vivía, sabían leer y hablar perfectamente el alemán, cuanto más traducirlo, y no lo hicieron, por ser el libro que pone en entredicho su labor como filósofos marxistas. David, con esta segunda edición, nos permite adquirir las herramientas para discutir a nivel internacional con cualquier experto, no solamente en el terreno histórico-editorial, sino, y este es el más importante, a nivel político-ideológico. Comentemos pues de manera íntegra esta segunda edición. Mi comentario versará sobre los 3 elementos en que se divide el escrito: la respuesta a las pautas, de edición de la Mega Fundación Internacional Marx Engels, el prólogo a la primera edición mexicana y el escrito en su traducción del alemán. Comencemos. El primero es comentario sobre las respuestas a las pautas. Hoy la presentación de este libro, que va a cumplir más de 170 años de haberse escrito, les parece a muchos un anacronismo, siendo que coincide con el año en que también se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín y por ende del fracaso de las ideas de Marx y Engels. Al lado de este mito levantado por los ideólogos afines a los intereses de la burguesía,
se nos presenta esta polémica muy viva sobre la megafundación y sus pautas de edición, que es clara muestra de cómo se puede utilizar los medios de comunicación, en este caso el Internet, creados por la burguesía para poner en alerta, por lo menos al público de habla hispana, de las intervenciones político-editoriales que está llevando a cabo la Fundación. El lector encontrará en las primeras 100 páginas del escrito información extraída de la página web de la Fundación Internacional y traducida del alemán por el Dr. David. La combinación de esta poderosa herramienta que es el Internet con la formación como marxista y traductor de David nos permiten hoy estar a la vanguardia en la discusión sobre las ediciones Mega Fundación, ya que, como nos lo explica el escrito, no se encuentran en los registros bibliotecológicos y bibliográficos mexicanos ningún ejemplar que permita informarnos de los trabajos de Mega Fundación sobre la ideología alemana. A pesar de que también cumple, junto con la caída del muro de Berlín, 30 años de creación y 15 años de haber editado sus avances de su publicación llamada Anuario. Para mostrarle al público cómo la respuesta a las pautas nos coloca en el mundo de habla hispana a la vanguardia sobre las discusiones sobre las intervenciones político-editoriales que está llevando a cabo la Fundación, con fines revisionistas del pensamiento de Marx y Engels, hablaremos de 3 casos, 2 a nivel internacional con miembros de la Fundación y 1 a nivel Latinoamérica. El napolitano Marcelo Musto, connotado filósofo y profesor de la Universidad de York en Canadá, nos permite ensayar el potencial de las respuestas. El doctor en Filosofía y Política por la Universidad de Nápoles escribió un libro intitulado Las huellas de un fantasma, que se tradujo al español hasta 2012. Pero las posturas desplegadas en este libro las podemos rastrear desde artículos anteriores, como el que reproduce la revista argentina Herramienta, revista de debate y crítica marxista, en su número 38. Todo el artículo se lo dedica Musto a la ideología alemana. Vamos a criticar por medio de las respuestas de David 2 posturas. La primera, Marcelo Musto dice así, abro comillas, el título de la obra y de los 2 volúmenes que hubieran debido conformarla no aparecen en el escrito. Los editores posteriores han agregado, sobre la base de una declaración de Marx contra Grun publicada en abril de 1847. Musto sabe que no fue una declaración cualquiera, sino que fue una carta escrita y publicada en 2 periódicos, uno alemán, bruseleño, y otro alemán, para la polémica contra Grun y el socialismo verdadero. Pero vamos a ampliar los argumentos en contra de Musto y la idea de que no existe el título La ideología alemana, crítica a las más recientes filosofía alemana en sus representantes Feuerbach, Bauer, Stirner, y al socialismo alemán en sus diferentes profetas. Si bien ya es lapidario el argumento que encontramos en las respuestas por parte de David, queremos mencionar que Franz Mehring, socialdemócrata alemán, fundador del Partido Comunista Alemán junto con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, además de único depositario de la correspondencia de Marx, legado dejado en vida por Laura Lafarge, hija de Marx, con la cual llevó a cabo su biografía intitulada Karl Marx, Historia de su vida, y que también cumple 100 años de muerto con sus camaradas fundadores del partido, nos dice en la página 136 de su citada biografía: si ya su polémica a fondo y a un acaso demasiado a fondo con los Bauer era difícilmente digerible para el lector, estos 2 nutridos volúmenes de unos 50 pliegos en total se les había hecho todavía más difíciles. La obra llevaba por título La ideología alemana, crítica de la filosofía alemana novísima en sus representantes Feuerbach, Bauer, Stirner y al socialismo alemán en sus varios profetas. Ya tenemos un argumento más en contra de lo dicho por Musto acerca de que no está en el manuscrito el título. Que no esté en el manuscrito no quiere decir que no se llame así. Si el propio Marx ya nos dio el título de la obra, hecho junto con Engels, ya también tenemos el argumento de Franz Mehring que no fluctúa con el dado por Marx 72 años antes. Falta decirle que también otro estudioso de Marx, como lo fue Riazanov, consintió el ponerle el título ya discutido. Si estos 3 argumentos no son suficientes para dejar a un lado la polémica del título de la ideología alemana, Musto solamente quiere meter ruido y lograr lo que ya nos advierte David en las respuestas: hacernos ver un Marx fragmentado e intervenido por la ideología legitimadora de los partidos comunistas de la RDA y la Unión Soviética. La segunda postura es la que sigue.
Esta nueva, habla Musto y dice, esta nueva versión se refiere a la publicación de Anuario 2003, publica los manuscritos de Marx y Engels tal como fueron dejados por ellos, esto es, como 7 textos independientes y ordenados cronológicamente. Esta edición evidencia claramente el carácter fragmentario del escrito. Cierro comillas y otra vez abro, dice, las investigaciones filológicas lejanas al engañoso condicionamiento ideológico del pasado contribuyen a iluminar su obra y su pensamiento. La ideología alemana, considerada a veces incluso la exposición exhaustiva de la concepción materialista de Marx, de vuelta a su originaria incompletitud, hace imposible cualquier hipótesis de sistematización. Musto nos engaña diciendo que no hay conexión en el capítulo 1, Feuerbach, la oposición de la concepción materialista idealista, olvidando que existe de puño y letra de Marx una paginación que nos permite ver la hilación. Pero bueno, son más mentiras disfrazadas de filología lo que nos dice Musto y que el lector podrá encontrar en las respuestas suficiente herramienta para contraponérselos a los grandes doctores de pacotilla. Pasemos a criticar ahora al doctor en filosofía Gerald Hubman. Hay que ver una cuestión aquí. Los dos que vamos aquí, la tercera, son doctores en filosofía. De nuevo, se volvieron, renacieron, reencarnaron. Bueno, pasemos a criticar al doctor en filosofía Gerald Hubman, integrante del consejo editor de la Mega Fundación. Vamos a abordar el prólogo que hizo la edición semibilingüe del capítulo 1 en alemán-inglés de manera independiente. Este prólogo es cortesía de la compañera Eloísa Chino, aquí presente, allá atrás, que entrevistó a Hubman en sus oficinas de Berlín el año pasado. En este prólogo, el libro Ideología alemana para la crítica de la filosofía, manuscritos en ordenación cronológica, Berlín-Boston, Walter de Gruyter, 2018, encontramos que Hubman ya no solo quiere desdecir a las versiones de la ideología alemana editadas bajo el auspicio de los institutos de marxismo-leninismo del campo socialista, sino a las 12 versiones que circularon en el siglo XX, aludiendo que fueron obra de los diferentes editores y no de una ordenación cronológica de diferentes fragmentos. Los argumentos siempre han sido esa cuestión, que son Marx y Engels no dejaron una obra ordenada a través de una paginación, sino que fueron los editores desde Riazanov o desde antes, desde la socialdemocracia alemana, los que le dieron este nombre, que no se encuentra en el manuscrito según ellos. De nuevo quieren cimentar que no existe una obra llamada la ideología alemana. Los mismos argumentos que dimos para Musto son válidos para Hubman, con una excepción. Musto sí habla de la publicación donde Marx da a conocer el título de su obra. Hubman ni por asomo lo menciona. Y esto es lo que circula a nivel internacional. Esta obra es la que está ahorita en la librería de Estados Unidos y que la gente que se quiera llegar al marxismo la consume. Y leen en inglés el prólogo y dice eso, que es una obra fragmentaria y que fue hecha por los editores, que esa obra llamada la ideología alemana no existe. Bueno, y esto es lo que circula. Como vemos, las respuestas nos da de nuevo elementos para la crítica a este revisionismo. Ahora pasemos al caso latinoamericano. Esta segunda edición se pensaba llevar a cabo en coedición con Editora Política de Cuba, como ya había salido otros títulos del Caballito, como lo fue El Manifiesto, El Estado y la Revolución, una biografía sobre Ernesto Che Guevara. La negativa de este proyecto por causa de la existencia de este título en el mercado librero cubano en la editorial Ciencias Sociales, la primera en traducir una edición de Mega para América Latina y el envío de un ejemplar de dicho libro a manos de David, permitió a nuestro traductor enterarse de las mutilaciones que se estaban llevando a cabo por los miembros de la Fundación a la Ideología Alemana. Esto lo pueden ver más claro si contrastan la primera edición de la Ideología Alemana con esta segunda. Se podrá ver que en el primero se critica el carácter antimarxista del proyecto Mega 2, todavía se le llama Mega 2, pero no profunda y puntualmente como lo encontramos en estas respuestas. Ya se critica en el prólogo a la primera edición, pero aquí ya es lapidaria la respuesta. El prólogo de la edición cubana fue escrito por la doctora en filosofía, de nuevo una doctora en filosofía, Isabel Monal,
quien, dicho sea de paso, en su participación en el encuentro con motivo de los 200 años del natalicio de Marx, llevado a cabo en el CH UNAM en octubre del año pasado, la cuestioné, yo fui al encuentro y yo la cuestioné, acerca del polémico subtítulo y Feuerbach, la oposición de la construcción materialista idealista que sus colegas Pelger y Tauber desdeñaron en Anuario. Su respuesta reafirmó lo que venía diciendo desde su prólogo, pero con ciertos matices. En primer lugar, acepta de manera indirecta el cambio de lineamientos editoriales, de manera muy por debajo del agua, pero sí dijo que hubo un cambio de lineamientos editoriales. Por esta supuesta intervención y dice que hubo estos cambios de lineamientos editoriales por esta supuesta intervención partidista que hubo de los institutos de marxismo-leninismo de la RDA y de la ex-Unión Soviética en los dos proyectos Mega. El otro matiz que discrepa con lo dicho en su prólogo es que la edición Mega Fundación se encuentra por encima de la ideología. Ella le dice, incluso se burló, dijo que ellos se sienten los supraideológicos, ¿no? Que esta edición es supraideológica y que para ella es lo más antimarxista que pueda haber. ¿Por qué esto no lo ha dicho en su prólogo? ¿Le remordió la conciencia al estar en el evento de Marx y decidió decir un poco la verdad? No lo sabemos. Quien quiera ver el video se encuentra en YouTube, si lo busca como Isabel Monal México, y ahí podrán ver las 3 horas, la última hora es la de Isabel Monal. Para Monal no se puede ignorar el trabajo llevado a cabo por los científicos sociales que se encuentran aglutinados en la fundación, ya que han salido a la luz nuevos archivos sobre cuestiones que no se pueden ignorar para conocer a Marx y Engels, pero no dice nada acerca del tratamiento científico de los archivos encontrados siguiendo este cambio de lineamientos. Por último, Monal acepta que el subtítulo se encuentra en la columna derecha del manuscrito original de la ideología alemana con letra de Engels, pero que no se encuentra en la columna de la izquierda, que es la que corresponde a la redacción de 1846, y que deliberadamente los editores de Mega Fundación lo han suprimido, cerrando su comentario de que si se quería ser objetivo, se debió incluir tal como estaba, pero no dice que como subtítulo. No dice ni que no, Isabel Monal no nos dice que si tenía que haberse agregado como subtítulo como viene en esta segunda edición o como parte del aparato de las 500 variantes que tiene. Entonces el lector pues va a decir, pues sí está ahí, pero está entre las 500 variantes que tiene la obra. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Hasta aquí se le muestra a nuestro auditorio las herramientas de incalculable valor que nos da David Álvarez contra estas doctas ovejas filosóficas, porque todos, de manera curiosa, son filósofos. Si a principios del siglo XX y con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Revolución Socialista en la historia de la humanidad se puso en evidencia la bancarrota de la Segunda Internacional y la única reserva del marxismo revolucionario se trasladó a la Rusia de los soviets, dirigida por Lenin y el partido bolchevique, hoy día cabe el honor al marxismo representado por David Álvarez ser la última reserva, por lo menos en Latinoamérica, de marxismo revolucionario. Esperemos que muchos más se sumen a ponerle cara a este revisionismo del siglo XXI. David, me sobran 5 minutos, ¿puedo seguir? El segundo apartado sería el comentario acerca del prólogo a la edición mexicana. Como ya se trató arriba, la ideología alemana es trabajada por sus nuevos estudiosos y editores de la FIME como una obra fragmentada y sin una interconexión. Para ellos no existe sistematización ni una nueva concepción materialista de la historia. Es más tenue su comentario cuando aluden a la obra como cimentación filosófica del comunismo. Nunca aprecian que es el primer escrito en la historia de la humanidad que analiza la historia desde una concepción nueva y materialista. El prólogo a la edición mexicana elaborado por David cumple con este cometido. Nos muestra la gama de conceptos que podemos encontrar en dicha obra con una perfecta hilación lógica y discursiva, además de contenerse en ciernes la teoría materialista de la historia. Nuestro auditorio puede encontrar en este prólogo la explicación sobre los aspectos metodológicos que tiene la obra. ¿Cuáles son las premisas de las cuales arranca? Como lo es la lucha de clases estructurada, estructurante dentro de una formación social única. Por primera vez la historia se le arranca a la filosofía y a sus conceptos universales eternos y se muestra cuál es, una transitoria y susceptible a la transformación revolucionaria. Y cierro mi intervención con el tercer apartado, que sería comentario en torno al texto traducido directamente del alemán, ya el texto, el Urtext, como dice David. Es la primera vez que un latinoamericano lleva a cabo la traducción del primer capítulo de esta obra en español. Solo existen 4 traducciones, una española,
que es la de Wenceslao Roses, y 3 latinoamericanas entre comillas, porque no sabemos si la traducción de 2014 que hizo Ciencias Sociales no muestra quién es el traductor, entonces no sabemos si fue latinoamericano o es una traducción español. Y una segunda que dice Nicolás Varela, que la hizo un tal Argos en la editorial Vita Nuova en 1938, pero esta es una reliquia bibliográfica, no la encontramos en el mercado librero, o sea que entonces la única que nos queda es la ideología de David, y si se puede encontrar la de Wenceslao Roses, porque tampoco ya no está en circulación. Pero la española adolece de no ser literal, sino interpretativa, lo que hace que se transforme muchas veces el sentido del texto. La base del texto que utiliza David es la que nos proporciona Marx y Engels, Werke, trabajo realizado en la República Democrática Alemana por la editorial Dietz Berlin entre 1956 y 1968, y que comprende 39 tomos más un tomo complementario en 2 volúmenes. Para los escritores de Studien zur Dialektik, órgano del fomento y desarrollo de la teoría materialista en la República Federal de Alemania en 1982, la magna tarea editorial que representa la nueva edición de las obras completas Mega 2, en ese entonces todavía se llamaba Mega 2 porque estamos hablando de 1982, en curso de publicación no intenta hacer superflua la Marx-Engels-Werke, cuyo contenido, de acuerdo con los resultados de la investigación, será examinado, corregido y complementado hasta formar la edición histórico-crítica. Como vemos, la idea de la complementación de los proyectos Marx-Engels-Werke y Mega 2 nunca se llevó a cabo por la oposición de intereses en la edición, difusión y lectura de Marx y Engels. Entonces aquí nos miente también Mega Fundación cuando dice que es la edición histórico-crítica, porque ellos no complementan sus notas con Werke. Ese es el problema, y ellos les avientan su aparato de sus chorrocientos mil doctores. Al momento de difundir la primera edición del libro, nosotros nos dimos a la tarea en 2017 como seminario de difundir las diferentes traducciones de David. Y al momento de difundir la primera edición del libro que estamos presentando, se nos cuestionaba acerca del por qué no estaba traducida completa la obra, si esto le restaba importancia, y vemos con todo lo que se ha visto que es el primer capítulo, que es donde reside la polémica. Nunca se va a hablar sobre Sanbrún o Marx Stirner, ¿no? Si siempre se va la polémica, se tiende hacia Feuerbach, hacia el capítulo 1. Porque en los demás capítulos que componen la obra se encuentran elementos de la crítica hacia los autores utilizando la concepción materialista, pero inmersa en la problemática y categorías de Bauer y compañía. Es solo en el primer capítulo que incluso Engels, cuando volvió al escrito después de la muerte de Marx, pensó que estaba dedicado a una crítica en contra de Feuerbach y se encontró con la elaboración en ciernes de su teoría materialista de la historia. En ese momento, con una visión retrospectiva de lo que había avanzado desde ese punto al que habían llegado hace ya 40 años, exclama que la parte terminada solo demuestra cuán incompleto eran nuestros conocimientos en aquel entonces de la historia económica. Con esto apreciamos que el primer capítulo se le dedicó a plasmar sus concepciones que habían adquirido en torno al estudio material de la historia. Y en torno a la ideología alemana se pueden seguir disertando y se seguirá haciendo mucho tiempo más. Pero quiero decir que el objetivo de estos dos jóvenes alemanes de ajustar cuentas con su anterior conciencia filosófica fue una necesidad que les impuso su militancia en las distintas organizaciones obreras que visitaban, en los distintos países que visitaban o les obligaban a exiliarse en el caso de Marx. Que recordando lo que dice Engels en su contribución a la historia de la Liga de los Comunistas, abro cita, nuestra intención no era ni mucho menos comunicar exclusivamente al mundo erudito, en gordos volúmenes, los resultados científicos descubiertos por nosotros. Nada de eso. Los dos ya estábamos metidos de lleno en el movimiento político. Teníamos algunos partidarios entre el mundo culto, sobre todo en el occidente de Alemania, y grandes contactos con el proletariado organizado. La discusión de este texto no se debe encerrar en opiniones doctas o de especialistas sobre aspectos minuciosos y grandes aparatos que apabullan la importancia del primer documento del materialismo histórico. Debe ser la base que vertebre las nuevas investigaciones que le proporcionan a los explotados la clara visión de sus intereses en una formación social para transformarla y llevarla al comunismo. Muchos han sacado agua para su molino de esta visión sobre la sociedad comunista, donde, parafraseando a Marx y Engels, por el día se hace una actividad y en la noche se puede dedicar a otra.
Esta caracterización la hacen los autores para hacer énfasis en la eliminación de la división del trabajo, pero el revisionismo la ha retomado para hablar de visiones utópicas de los autores y no de su compromiso por entender con los elementos materialistas las relaciones sociales para transformarlas. Esto. Enseguida toma la palabra mi compañero Max Ortega, de quien es inútil comentar su perfil académico porque es un gran autor, especialista en el movimiento obrero mexicano, todavía activo en términos de biológicos y profesionales, quien desafortunadamente viene con algo de tos, así que vamos a poner mucha atención en lo que diga, y pues yo doblemente le doy las gracias porque a pesar de su estado de salud nos hizo el gran favor de asistir, de dar la cara para este evento y de traer algunas notas escritas que a continuación va a leer. Decía que sobra decir sobre su perfil porque tiene más de 10 libros, o miento más, escritos hasta la fecha, dedicados a la historia del movimiento obrero en sus diferentes aristas, si no es que me quedo chico. Así que Max, por favor, tienes la palabra. Bueno, gracias David por invitarme, gracias compañeros, compañeras por venir a oír los comentarios que vamos a hacer sobre Marx. Bueno, para estudiar a Marx, lo primero que se requiere es mucha paciencia, que leerse 30 o 40 o 50 tomos, cada uno de ellos muy difíciles, o se requiere paciencia, primero. Y segundo, tener necesidad práctica del conocimiento teórico de Marx. En el comentario que yo voy a hacer, breve por problema de la tos, va a ser muy breve, me interesa sobre todo un asunto. ¿Qué es lo que dijo Marx en este libro de más de 600 páginas y que está aquí en la primera parte? Editó David. ¿Qué es lo que dijo Marx? Y de eso que dijo Marx, ¿qué es importante para hoy en México? Entender la crisis del neoliberalismo y la aguda etapa de lucha económica, política y social en la que estamos entrando. Todos hemos visto ya lo que ha ocurrido por lo menos de diciembre para acá. Estamos en un periodo casi inicial de guerra civil. Marx nos ayuda a entender esto o no nos ayuda. Yo en lo personal creo que sí, que Marx sigue siendo muy útil, y esta obra en particular nos ayuda a entender lo que está ocurriendo y es de utilidad práctica. Voy a hacer 6 comentarios muy breves. Al texto podríamos estarnos aquí horas y horas comentándolo, pero solo quiero destacar 6 puntos muy breves. El primero, el marxismo en México. Somos mexicanos, ¿no? Nosotros no somos alemanes, ni belgas, ni austriacos, ni norteamericanos. Bueno, menos norteamericanos. Hoy con lo que pasa, somos mexicanos. Entonces el primer punto es el marxismo en México.
Es lo primero que quiero comentar. En la conmemoración de los 200 años del nacimiento de Carlos Marx, han aparecido numerosas publicaciones que analizan la importancia de su obra. En este libro que hoy comentamos es parte, así lo veo, de esa actividad mundial. Así es que me da mucho gusto poder presentar esta traducción del alemán llevada a cabo por primera vez en México por un mexicano, y eso también tiene su chiste, y docente además de nuestra licenciatura de Ciencia Política de la UAM Iztapalapa, en donde casi todos los maestros, con excepción de David, son antimarxistas, son pluralistas democráticos. La crítica de David a las pautas de la edición de la Mega F y a la edición preliminar del anuario 2003, así como su traducción del capítulo 1 de la ideología alemana, son un indicador relevante, entre otros, de lo que hemos avanzado en el conocimiento del pensamiento de Marx. Me permito recordar a propósito de este punto que el conocimiento de Marx en México es reciente. Algunas de sus obras importantes se difundieron después de 1968, hace 50 años, al mismo tiempo que se publicaban las obras que las analizaban. A lo largo de más de una década, y antes del arribo del neoliberalismo, pequeños grupos académicos y militantes políticos estudiaron de manera directa, rigurosa y sistemática el pensamiento de Marx y de los marxistas contemporáneos. Poco a poco se abandonaron los manuales soviéticos, el Nikitin y otros, Politzer, y las versiones simplificadoras latinoamericanas, la más dañina de ellas, los libros de Marta Harnecker, que deformaban más que ayudar al proceso formativo de los marxistas mexicanos. Ahora, el día 30 de julio, voy a dictar una conferencia en el INER, donde voy a hablar de un obrero ferrocarrilero y del movimiento que él desarrolló con la clase obrera, que no leyó mucho del marxismo, leyó 3 o 4 libros directos del marxismo, entre ellos el manifiesto del Partido Comunista, y eso le bastó para generar la movilización obrera más importante de este país en 1958. Los frutos del estudio riguroso de Marx no se hicieron esperar en el campo de la investigación empírica. La ideología de la Revolución Mexicana, obra escrita por Arnaldo Córdoba, formado en la tradición del marxismo italiano, Gramsci, Landiola, De la Volpe, Roberto Chorroni, etc., fue uno de los primeros y más importantes trabajos de historia política. Porque hasta antes de la aparición de ese libro, en la Escuela de Ciencias Políticas, hoy Facultad de Ciencia Política, no estudiábamos al Estado mexicano. No existía ningún libro donde pudiéramos estudiar al Estado mexicano. Solo había 4 libros gringos donde aparecía el Estado mexicano. Uno de ellos, el de 1966, de Raymond Berno, El dilema del desarrollo económico de México. Esta obra de Arnaldo Córdoba desbloqueó el camino
No tardaron en aparecer los trabajos de Antonio Alonso, Arturo Aquiano, Juan Felipe Leal, Octavio Rodríguez Araujo y otros. El marxismo, sin embargo, aunque se difundió ampliamente en las universidades, y eso fue importante, debe señalarse que a diferencia de otros países, sobre todo europeos, apenas llegó a las fábricas y a los campos. Es decir, en México el marxismo no entró al mundo obrero de manera masiva, solo en pequeños grupos, electricistas, petroleros, ferrocarrileros, telegrafistas, mineros, pero no se difundió masivamente como en Alemania, o en Italia, en Francia. Aquí no hay una HL italiana, ni una CGT francesa, porque el marxismo no entró a la clase obrera. Pienso, por tanto, que esta sigue siendo una tarea pendiente, llevar el marxismo a los obreros y a los campesinos. No dejar el marxismo en las universidades. Es el punto de arranque. Pero si nos quedamos con el marxismo en las universidades, no estamos haciendo más que asfixiar al marxismo. El marxismo tiene que ir a las fábricas, a los campos, y unificar ahí en el terreno práctico la acción teórica y la lucha política concreta, sobre todo, subrayo, en un momento tan importante del país como es este. 2. Defensa editorial de las obras de Marx. El libro que comentamos tiene un doble mérito, en mi opinión: la traducción directa del alemán y además la defensa del pensamiento de Marx, que se presenta como crítica a las pautas de visión de la MEGA, Fundación Internacional de Marx Engels, y a sus revisiones del capítulo 1 de la ideología alemana de Marx Engels. Las obras completas de Marx Engels, revisadas y ofertadas por la MEGA F al lector de todo el mundo, en realidad nos alerta David Saldaña, las obras completas del revisionismo y del pensamiento socialdemócrata más sofisticada y multinacional que se haya diseñado hasta la fecha, teniéndose como base las pautas de la edición de la MEGA F. La Fundación Marx Engels revisó, modificó, redactó y dictó la producción intelectual y revolucionaria de Marx y Engels. Esta operación de manipulación, modificación y adulteración es visible. Se añade en la versión definitiva de 2017 del capítulo 1 del escrito de Marx y Engels. La ideología alemana crítica a la filosofía alemana, crítica a la filosofía alemana reciente en sus representantes Feuerbach, Bronner y Stirner, y al socialismo alemán en sus diferentes profetas. 3 comentarios. Teoría y política. Marx, como escribió el joven Gramsci, no es solamente, y esa vez se nos olvida, no es solamente un estudioso, es un hombre de acción. Sus escritos, por tanto, responden, como le pasa a cualquier militante político, no académico, sino político, responden a una doble necesidad: alcanzar la claridad teórica y forjar la unidad de acción, rechazar las ideas confusas y las esperanzas infundadas, que el mundo de la política está lleno de esperanzas infundadas, son muy nocivas. Elaborar el programa político consensado y crear, y esto no es nada fácil, requiere mucha paciencia, y crear la organización revolucionaria, disciplinada de la clase obrera. La ideología alemana tenía esos dos propósitos: avanzar
en la lucha teórica y en la lucha política. Lo primero, expresado como crítica a los jóvenes filósofos hegelianos de Berlín, Bruno Bauer y Max Stirner, y a Feuerbach, que entre paréntesis fueron sus compañeros de borrachera y grandes amigos. Sí, pero Marx distinguía entre la amistad humana, es muy importante, de las relaciones políticas. Lo segundo, como crítica a los verdaderos socialistas. Eran artesanos, organizadores del mundo laboral, como Moses Hess, Weitlin y Karl Breuer. La influencia del movimiento de obreros y artesanos alemanes comunistas aún era muy importante cuando Marx, junto con Engels, redactó este trabajo. Como el propio Marx escribió a su editor Karl Lask, me pareció muy importante, dice Marx en su carta, mandar previamente a mi contribución en positivo un texto polémico contra la filosofía alemana y contra el socialismo alemán hoy existente, con el fin de preparar al público para mi economía, que pues conoceremos ya como El Capital y todos los trabajos preparatorios. En este sentido, la ideología alemana no es el inicio del debate filosófico, es su conclusión. Aquí acaban las preocupaciones de Marx por la filosofía. En relación con el debate filosófico, este había comenzado con la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, otro libro fundamental para cualquier estudioso de ciencia política, y continuado con los dos textos publicados en los anales franco-alemanes y la Sagrada Familia. Igual, no hay que insistir mucho, hay que leer la Sagrada Familia, porque Marx ahí chutó a los teóricos de la Ilustración francesa y a los clásicos de la ciencia política, que además de paciencia se requiere información. Ayuda mucho entrar más y haber ya leído a Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Rousseau, los que siguieron. Más ya los había leído. Y lo resume en este trabajo de la Sagrada Familia. Terminado el estudio y la crítica de la filosofía de Hegel, sus resultados se plasmaron en dos escritos marcadamente militantes. Uno de teoría económica y otro de política. La crítica a Proudhon en Miseria de la filosofía y el manifiesto del Partido Comunista. La miseria de la filosofía y el manifiesto no se entienden bien si no se ha leído la ideología alemana. Por eso también es importante. 4. Propósitos de la ideología alemana. ¿Qué querían más al escribir esta obra tan larga? La ideología alemana consta de 532 páginas distribuidas en 3 capítulos. 1, Feuerbach, que es lo que estamos comentando. 2, San Bruno. Y el capítulo 3, San Max, que abarca la mayor parte de la obra, de la página 95 a la 394. ¿Por qué tantas páginas a un libro al de Max Stirner? Marx no era profeta, pero tenía mucho olfato político. Marx entendió, porque Bakunin ya estaba ahí, había estado la resolución del 44 en Hamburgo. Marx entendía que a futuro venía el desarrollo de una corriente política que iba a ser muy importante en el mundo obrero, el anarquismo. De Bakunin y Stirner es un personaje importante en términos de la historia del anarquismo del siglo
XIX. Por eso le dedica tantas páginas al libro de Stirner. En este texto, Marx y Engels le critican a Feuerbach, a quien admiraban tanto los jóvenes, le critican a Feuerbach y a los jóvenes hegelianos su ensimismamiento en la filosofía y su sumisión al sistema filosófico de Hegel, que había sido tan importante para todos ellos, y en particular a su filosofía de la historia, que no giraba en torno a los intereses reales, ni siquiera los intereses políticos, sino en torno al pensamiento puro. Y como además habían reducido toda crítica filosófica a la crítica de las ideologías religiosas, terminaban por ser unos verdaderos filósofos conservadores que ayudaban a desviar la lucha en contra del régimen feudal de Federico Guillermo IV. La confusión que generaban se derivaba de que las ideas, pensamientos, conceptos en general, los productos por ellos independizados de la conciencia, equivalían, dice Marx, a las verdaderas ataduras de los hombres, y que pensaran, por tanto, que debía lucharse solamente contra estas ilusiones de la conciencia, cambiar la de conciencia, como tal vez piensa mucha gente, cambiar de conciencia en lugar de cambiar el mundo real existente, en lo que Marx hará siempre mucho énfasis. No se trata solo de interpretar el mundo, se trata de transformar, cambiar el mundo, de abolir esta realidad empírica inmediata. La crítica a Feuerbach se orientaba en la misma dirección. Mira al hombre, dice Marx, como objeto sensorial. No concibe a los hombres en su contexto social determinado, entre sus condiciones de vida existentes que han hecho de ellos lo que son. En consecuencia, no llega nunca hasta el hombre activo realmente existente, sino se detiene en lo abstracto del hombre y solo consigue reconocer allí en la sensación a los hombres en persona, reales, individuales. Es decir, no conoce otras relaciones humanas de los hombres con los hombres que el amor y la amistad, y eso idealizadas. No ofrece la crítica de las condiciones de vida actuales. Materialismo e historia aparecen en Feuerbach completamente divorciadas. La crítica a los socialistas verdaderos era porque estos convertían al socialismo y al comunismo, sobre todo Weikel, en teorías abstractas. Para los verdaderos socialistas, el núcleo del proceso histórico estaba en los movimientos intelectuales y no en las luchas políticas derivadas de las condiciones sociales y económicas. Consideraban que el objetivo del movimiento socialista era la liberación del hombre y la redención de los hombres. Weikel, por ejemplo, era teólogo y pastor, y entonces utilizaba mucho el pensamiento teológico para hablar de la política. Y la redención de los hombres de su condición alienada, siguiendo a Feuerbach en su concepción de la religión como alienación humana. La extensión de la crítica de Marx y Engels a Max Stirner obedecía a que éste había publicado un libro titulado El único y su propiedad, en el que afirmaba que el egoísmo debía ser el principio ético más elevado, que las capacidades intelectuales y físicas de los hombres eran equivalentes a la tenencia de propiedad y que la revolución era inútil porque el verdadero cambio social y político solo era posible a través de la transformación de la conciencia individual. Stirner, además, creía que todos los programas ideales y teorías, así como todos los órdenes económicos, sociales
y políticos eran otras tantas prisiones artificialmente dirigidas para la mente y el espíritu, medio de frenar la voluntad, de ocultar al individuo la existencia de sus infinitas potencias creadoras, y que todos los sistemas debían ser por lo tanto destruidos, aunque no porque fueran malos, sino porque eran sistemas. Solo cuando esto se hubiera logrado, pensaba Stirner, podía el hombre liberarse de las cadenas antinaturales que lo sujetaban, convertirse en el verdadero amo de sí mismo y alcanzar toda su estatura como ser humano. Cinco, una nueva concepción materialista de la historia. En la ideología alemana se desarrollan dos grandes temas: las determinaciones teóricas de la nueva concepción materialista de la historia, elaborada por Marx y Engels, y la aplicación de la nueva concepción materialista de la historia al conocimiento y explicación de la historia europea. Subrayo esto: historia europea. El punto de partida de la nueva concepción materialista de la historia para Marx y Engels son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado como las engendradas por su propia acción, lo que da como resultado que sus modos de vida, determinados por esas condiciones materiales de vida, determinen lo que esos individuos son. Dice Marx: así como los individuos manifiestan su vida, así son ellos. Lo que son coincide con su producción, tanto con eso que producen como el modo de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción y las formas de intercambio condicionadas por esta producción. Las fuerzas productivas y la división del trabajo desarrolladas en lo que los hombres producen y en el modo como producen, generan, además de las formas de propiedad y de organización social, las formas de organización y de conciencia. Esta concepción materialista de la historia como ciencia real y positiva es diferente y opuesta a la filosofía hegeliana de la historia. Por tanto, esta concepción de la historia se basa por ello en exponer el proceso real de producción, y eso partiendo de la producción material de la vida inmediata, y con esto del modo de producción y la forma congruente de circulación creada por él. O sea, en entender, y de eso se trataba, y de eso se trata todavía hoy, de entender a la sociedad burguesa en sus diferentes fases como el fundamento de toda la historia, y presentar tanto su acción en cuanto Estado como todos sus diversos productos teóricos y formas de conciencia: la religión, la filosofía, la moral, etcétera, etcétera, a partir de explicar y seguir su proceso de origen, en el que por tanto puede ser presentado incluso naturalmente el objeto en su totalidad, y también por ello la interacción uno con otro de sus diversos aspectos. Esta interpretación no tiene que buscar en cada periodo, a diferencia de la concepción idealista de la historia, una categoría, sino que permanece continuamente sobre el terreno real de la historia. No explica la práctica de la idea, explica las formaciones de las ideas sobre la base de la práctica material, y llega también al resultado consecuentemente de que todas las formas y productos de la conciencia no pueden ser disueltos por medio de la crítica intelectual.
mediante la disolución de la autoconciencia o la transformación en apariciones, fantasmas, visiones, etc., sino solo por el derrocamiento práctico de las reales relaciones sociales de las que han resultado estas tonterías idealistas, que no es la crítica sino la revolución. Subrayo, no la crítica sino la revolución, la fuerza propulsora de la historia, incluso de la religión, la filosofía y otras categorías. Claro, cuando Marx dice esto, pues ya se produjo esa revolución burguesa, la primera en los Países Bajos, que duró 80 años, impulsada por los calvinistas, y que es la primera revolución internacionalista en la Europa del siglo XVI. Se ha producido ya también la revolución inglesa de 1643, que termina en 1680, que es la primera que le corta la cabeza al rey, y la primera donde los obreros y los artesanos armados forman el nuevo ejército de la Nueva Inglaterra, que se reúne para discutir los grandes problemas de la democracia y del poder, el nuevo ejército de Oliver Cromwell. Y ya está en camino la revolución norteamericana, ya se ha consumado la revolución francesa. Sin más, cuando habla de esta idea de la revolución, es que tiene atrás ya la historia de 4 revoluciones políticas que han ocurrido. Así pues, toda la fuerza analítica de esta nueva concepción de la historia se expresa en el análisis histórico empírico del medioevo y el capitalismo. En una y otra formación social, el reconocimiento de su historicidad permite descubrir su especificidad y su diferencia. Continuidad y ruptura como momentos inseparables de la lógica histórica. Comentario 6, y aquí termino dándole las gracias a las dos que no me interrumpió hasta ahora. 6. El comunismo como superación del capitalismo. La nueva concepción de la historia tiene entre sus resultados uno más y muy importante: el establecimiento de los presupuestos materiales del comunismo, desarrollo universal de las fuerzas productivas e intercambio igualmente universal de sus productos. La gran industria creadora del mercado mundial y de la historia universal ha creado una organización social en la que por primera vez, dice Marx, una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical, una revolución comunista que se dirige contra todo el tipo de actividad interior, elimina ese trabajo, el trabajo asalariado, y anula la dominación de todas las clases sobre las clases mismas, porque está provocada por la clase que en la sociedad ya no es válida como clase, se refiere a la burguesía, ya no está aceptada como clase, ya que la expresión de la disolución de todas las clases, las nacionalidades, etcétera, de la actual sociedad. Marx ya está anunciando su manifiesto del Partido Comunista, es obvio. Una revolución comunista para la que el comunismo deja de ser un Estado como habían enseñado los socialistas utópicos, deja de ser un Estado que debe implantarse, un ideal al que hay que sujetar la realidad para convertirse en un movimiento real
que anula y supera el estado de cosas actual. Organizar la conciencia comunista, que se dice 30 segundos, pero puede llevar decenios. Organizar la conciencia comunista, crear la organización comunista y hacer la revolución comunista son las tareas inmediatas a las que Marx y Engels, apoyados en la nueva concepción de la historia que han forjado, se entregarán con pasión los 2 años siguientes, 1847 y 1848, sobre todo el 48, quizá es el año de las revoluciones europeas que estallan en todas partes: Francia, Alemania, Hungría, Italia, etc. El pensamiento de Marx, con esto voy a terminar, el pensamiento de Marx, como se sabe, o deberíamos saber por la mejor comprensión de Marx, siempre estuvo en desarrollo, superando fases intelectuales y de construcción teórica. Así, después de 1848, derrotadas las revoluciones europeas, en las que Marx y Engels participaron, desde luego, físicamente, Marx dedicará la mayor parte de sus esfuerzos teóricos al estudio de la economía política y a la organización sindical y política del naciente movimiento obrero europeo. Otra ruta, el movimiento obrero europeo, que después cristalizaría en la primera internacional de los trabajadores y luego los partidos obreros socialdemócratas de 1890, Marx dedicará la mayor parte de sus esfuerzos teóricos al estudio de la economía y a la organización sindical y política del naciente movimiento obrero. Otra ruta y un mismo objetivo: la revolución obrera comunista. Han pasado más de 150 años. Hemos visto ya las revoluciones obreras, después de las revoluciones políticas o revoluciones burguesas, la revolución de 1905, la revolución alemana de 1918, la revolución húngara del 18-19 y otros esfuerzos revolucionarios. Todavía no llegamos al comunismo, no lo conocemos en ninguna parte, porque el comunismo sigue siendo, después de Marx, una hipótesis teórica y política con la cual hay que trabajar todos los días en diferentes generaciones hasta que un buen día, todos serán muy felices, llegará el comunismo. Gracias, compañeros y compañeras. Interesante observación de Max. Espero que ustedes, asistentes a este evento, hayan, aunque sea algunos, apuntado alguna duda que quieran aclarar, alguna frase que les haya causado alguna aclaración o inconformidad, para que una vez que termine yo de hacer uso de la palabra, se la ceda yo a ustedes para este intercambio necesario en la presentación de este libro. Así que los exhorto, los conmino a hacer estas observaciones al que guste después de que yo termine de hablar. Voy a retomar nada más dos cosas de lo que mencionaron mis compañeros, los ponentes de la mesa, y comienzo con la observación que hizo Gabriel sobre las 4 traducciones de la ideología alemana. Miren,
en realidad no es tanto el número, podrían ser 20, o podrían ser 2. El asunto es la reproducción fidedigna del escrito original de Marx y Engels, nada más. Por ejemplo, si hubiera sido una, sería suficiente, siempre y cuando haya plasmado y estuviera al acceso de cualquiera que dudara o fuera escéptico de que así haya sido, la posibilidad de cotejarlo con el escrito original. Pero esto en la historia del marxismo en el siglo pasado no existió. El material bibliográfico de Marx pues lo conocían algunos investigadores privilegiados que tenían oportunidad de ir hasta Alemania u Holanda para en sus manos poderlo apreciar. Gracias a internet, como también mencionaba Gabriel, estos escritos están publicados. El acervo cultural, al 90% de los manuscritos de Marx y Engels ya existen desde hace años en internet. Es muy fácil ya en este sentido, por lo mismo, hacer el cotejo. Esta herramienta pues permitió decidir o ser el fiel de la balanza para exhibir a cuál de las dos producciones editoriales de las obras de Marx y Engels tenía la razón. Es decir, en el mundo socialista, bajo el gobierno de los partidos comunistas, se publicaron 2 obras completas de Marx y Engels, y en ellas se hace un hincapié desde un principio en sus respectivos prólogos. Fueron alrededor de 70 volúmenes los que se publicaron en la Mega 2, de que es un reflejo de los manuscritos de Marx y Engels, con la posibilidad en ese entonces de poderlo cotejar con los manuscritos originales. A diferencia de la Mega actual, la Mega de la Alemania actual, la Mega financiada por el gobierno alemán y por otros gobiernos europeos económicamente para dar un nuevo rostro a las obras completas de Marx y Engels, que acusan a las anteriores de haberle metido mano, de haber manipulado el discurso de Marx y Engels, de haberlas llevados a lugares inusitados, en los cuales ellos nunca pronunciaron nada al respecto, como el de la concepción materialista de la historia. Tenemos hoy día pues un conflicto. Las antiguas megas a la letra dicen que reproducen el pensamiento de Marx y Engels. La actual, que aparece desde 1998 a publicar la nueva versión de las obras completas de Marx, dicen que no, que ellos son los verdaderos representantes del pensamiento auténtico de Marx y Engels. Con la herramienta de internet vamos a poder ver en las siguientes imágenes que pueden ustedes apreciar en la pantalla cómo terminó este conflicto para quienes lo siguieron, porque van a haber muchas personas. De hecho, ese es el propósito de la actual Fundación Marx Engels, de convencer al público lector o interesado en las obras de Marx y Engels que ellos tienen la razón. Ellos pusieron en el centro de su producción editorial el capítulo 1 de la ideología alemana.
Le dedicaron desde 1972, pasando por 2003 y cerrándolo con 2017, si hacen la cuenta, son más de 40 años. La preparación editorial para hacer creer al público internacional que ellos tenían la razón. En resumidas cuentas, como se los vengo diciendo, las anteriores megas del mundo socialista mintieron, le mintieron al público en general. Arreglaron el texto para que dijeran ciertas cosas que no dijeron ni Marx ni Engels, pero que ellos sí querían, a través del Partido Comunista, hacerla saber al público en general, sobre todo al público trabajador, a las clases obreras del mundo. ¿Quién tuvo la razón? En esa primera imagen ustedes pueden ver, con el sello del instituto holandés que resguarda estos manuscritos, en la parte derecha el número 1. Esa es letra de Marx. Esta es la primera página de una pequeña introducción que ellos habían planeado para este capítulo 1 Feuerbach. Y Marx, no Engels, se encargó de numerarlas. Esta versión la difundió en 1966 la edición del Instituto de Marxismo-Leninismo de la Unión Soviética. Es decir, en 1966 ellos le dijeron públicamente al mundo de la existencia de ese manuscrito, del cual la nueva mega, la Marx, Engels, obras completas, para decírselos en español, dicen que no existe, que no hay tal, y que fue una manipulación del Partido Comunista ponerlas para crear, diseñar y construir un capítulo 1 Feuerbach, la concepción materialista de la historia. Se puede demostrar, pues, con documentos verídicos. Eso es una imagen de un documento verídico que no fue así. Quienes mintieron y le están mintiendo al mundo, con la ventaja de que no existe ya el socialismo ni los partidos comunistas que lo representaban, que sí existe como introducción al capítulo 1 Feuerbach, un manuscrito numerado por Marx que le da coherencia al desarrollo del mismo y al conjunto de la ideología alemana, que, como bien señalaba Max Ortega, suma más de 600 páginas. Entonces, hoy día, en este día, podemos ya tener claro, al menos los presentes, de lo que se trata. Es una guerra bibliográfica, por la sencilla razón de que este escrito, la ideología alemana y el capítulo 1, que tardó más de 40 años en prepararlo la actual Fundación Marx Engels, es decir, la fundación que está editando de manera revisionista y socialdemócrata, ya no revolucionario ni comunista, el pensamiento de Marx y Engels, en tratar de eliminar una frase que viene en la última página, que más al rato voy a tratar de explicarla, la frase escrita de puño y letra de Engels, 1 Feuerbach, la concepción, oposición de la concepción materialista e idealista. Esa frase es la que explotaron al máximo esta fundación, y motivo por el cual se tardaron 40 años o más de 40 años en preparar la nueva versión para tratar de convencer al público de que ellos tienen la razón. Entonces, podemos ver en esta imagen el 1, pero también el 2. Ahí se puede ver, igual en la parte superior derecha, el número 2. Esa letra y caligrafía que ven es de Engels. Engels fue el que escribió, por tener buena caligrafía, el manuscrito original de la ideología alemana,
redactado por ambos, pero esa es su letra. Pero también el número 3, allí está en la parte superior, el número 4, igual en la parte superior derecha, y finalmente el número 5. Allí ustedes lo tienen. Son documentos realmente existentes. La actual Mega y sus voceros, en Cuba ya apareció una versión que reproduce la nueva versión revisionista de la ideología alemana, respaldada por el Partido Comunista Cubano, y eso también es sintomático, a través de una doctora en filosofía que ya se ha mencionado, que apoya esta versión, metiendo las manos al fuego diciendo que eso no existe, cuando ustedes pueden ver que sí, ¿verdad? En la última página de este manuscrito, Engels apuntó, ese es el facsímil de la última página del manuscrito. No tiene número porque nada más llegaron hasta el número 72. A la vuelta de la página 72 está lo que ustedes pueden presenciar. Un texto en donde se usó un lápiz normal y subrayado con un color verde por debajo. Eso es lo que escribió Engels. Y eso es lo que trató de quitar del centro de la producción marxista, la actual fundación, ¿verdad? Porque le da coherencia y homogeneidad a la producción marxista. Es el primer escrito donde se hace una alusión directa a la concepción materialista, la que va a romper, yo ya no diría un pasado de décadas, ni secular, sino hasta milenario. Es la nueva forma distinta a la que dan a conocer las escuelas clásicas griegas de filosofía, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, y a partir de ahí hasta la escuela hegeliana diferente. Como es el corazón, pues, o la biografía o el acta de nacimiento de esta nueva teoría, la fundación trató de eliminarla. Y de hecho, en sus publicaciones, si tienen oportunidad de viajar en el extranjero, métanse a una librería, pidan el libro de la edición de la Fundación de la Ideología Alemana y verán que la frase la eliminaron definitivamente del texto. Ellos sí le metieron mano, ellos sí intervinieron, y ese es solamente un ejemplo de lo que hicieron en la ideología alemana, que ustedes pueden potencializar a los 114 tomos que tienen ya producidos de la obra de Marx y Engels. Así de manoseada, de tergiversada, de manipulada, de sesgada, de supercomentada, de orientada, hicieron esta edición. Ustedes pregúntense por qué. ¿Por qué intervino el gobierno de Berlín? ¿Por qué intervino la Academia de Ciencias de Brandenburgo? ¿Por qué intervinieron instituciones holandesas, belgas, francesas, italianas, japonesas, estadounidenses? No solo con personal, sino con billete. Eso no cuesta una bicoca. Cada libro está cotizado en pesos mexicanos, en algo así como serían 10,000 pesos. Y se han encargado de difundirlo a nivel mundial. Ustedes pregúntense, ¿por qué tanto esfuerzo? Bueno, allí está el secreto. Quieren y lograron eliminar la simiente de la nueva concepción del mundo. Por ello es que, retomando la otra observación que nos hace Max Ortega, convencí a los editores de Ediciones El Caballito de poner, aunque sea poquito dinero, para tratar de editar esta obra y de que forme parte por lo mismo, porque hay una ley mexicana en donde a todos los editores, se los digo por si no lo sabían,
les obligan a entregar dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, con el objetivo de que forme parte del patrimonio cultural mexicano. Entonces, yo lo que traté de hacer es eso, que este libro ya tenga su lugar, esté ya en los nichos del patrimonio cultural mexicano, por lo menos. Hacerla llegar a más umbrales, al movimiento obrero, sindical, campesino, etcétera, es tarea posterior. Yo entiendo perfectamente la inquietud de Max Ortega, pero por lo pronto quería conformarme con lo elemental, que exista, ¿verdad? Y que exista con estas páginas aclaratorias que ya resumió Gabriel y Max, para no repetir, en el libro. Y termino diciéndoles respecto a este punto que de estas 4 ediciones de la ideología alemana, o del capítulo 1, que nos cuenta Gabriel, que se dedicó buen tiempo a investigar por internet en todos los lugares su número, la cubana es una reproducción de la traducción soviética que en su tiempo se hizo de este capítulo 1. Es decir, que si de traducción se trata, la versión cubana de 2014 de este mismo libro, pero en la versión de los nuevos dueños del legado de Marx y Engels, que se llama Fundación Internacional Marx Engels, reproduce una traducción mal hecha, desasiada, hasta cierto punto arbitraria, a diferencia de esta. Así que de esas 4 quedan 3. La otra es la de Wenceslao Roses, que sí circuló en México, pero pues prácticamente ya ni las bibliotecas la tienen. Y las traducciones de Wenceslao Roses exageran la interpretación libre. O sea, yo no le quito para nada su honor, su vanguardismo, su preocupación, ¿verdad? Pero no tengo por qué también que ocultar que no es una traducción fiel. Hay mucha cosecha de su parte, él le agrega muchas cosas que por medio de las cuales le hubiera gustado a él que hubieran terminado las frases de esa manera, a diferencia de esta traducción. Así que quedan 2. La otra prácticamente es desconocida y realmente queda una, que es esta. Lo digo modestia aparte. Es la única versión en español fiel de este documento, inapreciable. Es la gema del marxismo, porque da comienzo a una teoría que va a culminar o a semiculminar con los trabajos económicos de Marx. Por ello ven la necesidad de esta edición, de esta presentación y de estos invitados. Si agrandamos la frase de Marx, ustedes la pueden ver allí. Esta imagen está arreglada en términos digitales para darle nitidez. Esta imagen, si ustedes ven del lado derecho, le pusieron los encargados de resguardar estos documentos una cinta adhesiva que ellos sabían iba a deteriorar el texto. Si nosotros ponemos un diurex, como le llamamos vulgarmente, a una fotografía, sabemos que con el tiempo la va a amarillentar, incluso le va a desprender los tonos. Con esa intención pusieron ese adhesivo. ¿Quién lo puso? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que fue dentro de las instalaciones que resguardan el patrimonio bibliográfico de Marx y Engels, el cual pasó de ser custodiado por el Partido Comunista Alemán y Ruso o soviético, ¿verdad?, a ser botado, prácticamente desechado. Ya no lo quisieron tener en las fronteras de Alemania y lo mandaron a Holanda, ¿verdad?, a un instituto de investigaciones sociales en donde tienen acceso directo por común acuerdo
personal de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo y otras instituciones comunes. Esta es la prueba, pues, por medio de la cual podemos ver, o se puede ver, el tedio, el coraje, el odio que tienen estas instituciones y estas personas para deshacerse. La imagen no es como la están viendo, lo estoy aclarando. Se digitalizó para quitar la mancha café que ya está deteriorando y que en cuestión de años o décadas va a hacer polvo ese pedazo del manuscrito en donde está escrita esta frase. Más de 40 años les costó, pues, hacer esta edición. De ahí, pues, la importancia de esta presentación. Termino con la invención, las invenciones que hurgaron, que idearon el personal. El personal de esta fundación, compañeros, es internacional. Son 23 equipos de trabajo. Hay italianos, etcétera, para no repetir las nacionalidades, suman más de 100, pero la cara la da la Academia de Ciencias de Berlín. Fue encomendada por el gobierno alemán para representar y coordinar todo este trabajo. Es decir, que diseminaron la obra de Marx y Engels para que en conjunto y para que nadie resultara responsable, porque hasta para eso fueron cobardes, totalmente timoratos, no pusieron sus nombres de quienes en cada país respectivo manipularon el texto de Marx y Engels. Repito, la cara la da la Academia a través de dos mequetrefes, Ullmann y Pagel, son sus apellidos. Ullmann vive hasta la fecha, pero ocultaron y velaron, solamente ellos lo saben, en nombre de los otros 100 y pico. No quisieron responsabilizarse directamente de su pecado, diría un cristiano, de su odio hacia el marxismo, de su anti-marxismo. Inventaron un cuento de que la purga de Riazanov, de David Riazanov, en los años, fines de los años 20 del siglo pasado, se debió a que él quería mostrar el escrito de la ideología alemana tal como lo habían escrito Marx y Engels, pero que el personal directivo de ese entonces, ¿verdad?, se lo negó y le dijo, según este cuento, que tenía que arreglar el escrito para que sonara más comunista y para que se empleara por primera vez a nivel de difusión masiva la palabra concepción materialista de la historia. Eso es lo que cuentan ellos. Allí en este prólogo del libro yo les contesto a ellos y también al lector que no fue así. En 1932, en Alemania, se publicó la ideología alemana. En 1932 no existía la Alemania Oriental, ni existía el Partido Socialdemócrata con tendencia marxista en Alemania. Se editó la ideología alemana con el título de la teoría, la concepción materialista de la historia, el escrito prematuro. En su mismo país, ¿cómo pueden ellos defender la tesis de que en virtud de un conflicto editorial dentro del partido se censuró, se castigó y se encarceló a Riazanov? Si ustedes no conocen el desenlace de esta historia, podrían creerlo, pero con lo que acaban de oír, definitivamente no. El resto de los minutos, ahora sí paso a la sesión de preguntas por parte del público presente, para el que guste hacerlo. Así que si hay alguna de ustedes que quiera tomar la palabra, por favor, desde su lugar, levante la mano y plantee su pregunta a cualquiera de los tres que hablamos, con toda confianza.
digamos, teóricamente, ¿Para quién? para los tres, para quien la pueda contestar, teóricamente, ¿qué diferencias se pueden encontrar esenciales? Creo algo de demasiado. Por favor, para que todo el mundo te oiga. Sí, teóricamente, ¿qué diferencias esenciales, o si teóricamente se puede encontrar una diferencia esencial o fundamental del pensamiento marxista, de, por ejemplo, la traducción de Wenceslao, y, por ejemplo, esta no la traducción, ¿no? Hay, por ejemplo, y sí se notan, ¿no?, diferentes traducciones, donde, por ejemplo, en los manuscritos del 44, etcétera, unas páginas se refieren como proletariado, en otras como trabajador y en otras incluso como obrero, que incluso sigue el debate, ¿no?, que es el proletariado y todo el asunto. Incluso he escuchado marxistas que dicen, no, es que el proletariado no existe, o los obreros, etcétera, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, teóricamente en este primer capítulo existe una diferencia, digamos, esencial de estas dos traducciones, ¿no?, la de Wenceslao, que ha sido como la conocida, y esta nueva edición que se nos dice es como más rigurosa, digamos, en el sentido, y qué problemáticas, o si hay ciertas problemáticas del alemán al español, o sea, ya como traductor, qué problemáticas hay entre algunas palabras que no se pudiesen traducir directamente al español, cómo se manejó ese asunto. Esa pregunta va dirigida directamente a mí, por lo que veo. Obviamente sí hay una diferencia. Por ejemplo, tan solo en el término de concepción, Wenceslao utilizó el término de interpretación. Son cosas diferentes. Una interpretación podría decirse en resumidas cuentas que es una opinión, ¿no? Para mí tal cosa es esto, vierto mi opinión. La concepción no. La concepción es un modelo, un sistema, es un todo organizado. La palabra que emplea Engels es concepción, no interpretación. Y la palabra que utiliza Mega F, la actual dueña de la edición de las obras completas de Marx y Engels, también no usan concepción, usan interpretación. Con ello puedes darte cuenta que tan solo en una palabra hay mucho cambio semántico, hay mucha diferencia significativa. Imagínate en el resto del manuscrito. Puedes tú poner las dos, ¿verdad? Con la advertencia que ya oíste aquí, que la mía es fiel en términos gramaticales. Cuando digo esto, quiero decir que no cambié el significado de un sustantivo, de un verbo, de un objeto directo, de un complemento por otro, que los cambié de lugares como ellos lo escribieron. En las otras no. Tienes problemas de seguir al sujeto, tienes problemas de la acción, etc. En cuanto a la segunda pregunta, no, el alemán es como cualesquiera. Tiene su estructura gramatical. Depende que tú conozcas primero la estructura del español bien para poder entender la otra estructura. Porque si te topas con el problema de los casos o pronombres enclíticos y no los conoces cómo se manejan estos en español, no puedes traducirlo fielmente. Yo no dudo que Wences haya tenido estos conocimientos. Yo lo que estoy diciendo es que cuando lo publicó muestra desconocimiento y por lo mismo alteración en el significado. Hay infinidad de palabras. Por ejemplo, Marx empleaba mucho la palabra judío. Wences la quitó, le puso financiero, por el temor tal vez de creer que Marx era racista o que era xenófobo, que odiaba a los judíos. Y no fue una vez, fueron decenas de veces. Cuando Marx decía formas de Estado, Wenceslao dice formas de gobierno.
Y eso se lo creo a Norberto Bobbio, pero no a Wenceslao que diga que lo dijo a su vez Marx. ¿Me explico? Bueno, y así es infinidad. Si las cuento tan solo en este escrito, rebasa el millar respecto a lo que dijo él, de lo que puede uno encontrar aquí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tengo dos. ¿Se escucha? Te voy a pasar el micrófono para que todos oigamos. Ah, sí, claro. Sí. Bueno, sí, la primera va como tal para el compañero Gabriel. Bueno, en tu exposición iniciaste señalando justamente que dentro de México los analistas sobre Marx son muy pocos, entre ellos pues, el doctor Saldaña. Entonces, con base en ello, justamente señalas que los estudios que se han dado, las traducciones y todo el trabajo referente a Marx se ha tenido como cierto sesgo. Y justamente repetías, ¿no?, que los principales exponentes, los principales especialistas que tienen los reflectores son justamente algunos filósofos. Entonces mi pregunta va en torno a ello. ¿Desde qué enfoque o cuáles factores deberían ser los preponderantes para que desde la academia se estudie y se analice a Marx en el entorno mexicano? Y bueno, mi segunda pregunta es como tal para el doctor Max Ortega. Entonces, en el quinto punto de su exposición, justamente usted señaló la concepción materialista de la historia. Al inicio brevemente nos desarrolló justamente la tesis que desarrolla Marx y Engels en torno a esta. Entonces, al final de la misma, señala justamente usted una frase que me llamó mucho la atención, que es justamente la revolución como el motor de la historia. Entonces, con base en ello, quisiera preguntarle cómo deberíamos acercarnos justamente a elaborar un proceso revolucionario en esta época contemporánea y cuáles deberían ser, pues, justamente las variables, los enfoques, las determinaciones o los factores que hay que tomar en consideración para analizar justamente un proceso revolucionario que se ve actualmente. Gracias. Bueno, si entendí la pregunta es, desde la academia, ¿cómo enfocar a Marx, ¿no?, por esta crítica hacia los distintos filósofos marxólogos? Que incluso muy bueno, no, comentario aparte, algo muy, como diría David, muy sintomático, la cuestión de que uno de los, bueno, dos discípulos de Dussel, Katia Colmenares y Juan Bautista, también filósofos, han ido a Alemania. Colmenares ha hecho un escrito sobre Mega Fundación, pero ninguno ha hecho lo que han hecho, por ejemplo, en Cuba, ¿no?, que comenta David, de ya tan siquiera traducir anuario o algo así, ¿no? En eso estamos en ceros, o sea que aquí está primero ya la respuesta, ya cuando vengan ya van a encontrar la respuesta. Y en eso me acuerdo cuando alguna vez fui a una clase de Bautista, estaba muy sorprendido porque igual como David proyectó una imagen de que fue a Alemania y se trajo 4 folletos de la Fundación de la Mega Fundación y los exponía así como si fuera el gran, que se hubiera traído los grandes documentos, ¿no?, que se hubiera traído la Mega Fundación, digo, los tomos de la Mega Fundación. Pero bueno, entonces la cuestión de la academia, yo pienso que el marxismo no nace como una cuestión dentro de la academia, ¿no? Entonces es multifacético. No puede ser marxismo dentro de la academia, aunque su inserción dentro de la academia sea necesaria, tiene que ser llevado a cabo desde el aspecto político e histórico, ¿no? Entonces, desde el estudio del Estado, del estudio materialista del Estado, que abarca ya todo un aspecto económico, incluso también filosófico, pero recordemos que pues es, como dice David, es el acta de nacimiento del materialismo histórico, es el acta de nacimiento del marxismo, pero a la vez es también el acta de defunción de la filosofía. Son 2 actos en uno, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido tiene que ser, ya no pues se puede dar un marxismo encerrado en la problemática filosófica como lo empezó o como lo tienen hoy desde la década de los 70. Yo creo que el primero que lo quiso hacer o este intento de resurgir el marxismo filosóficamente es Althusser, ¿no?, de los años 70, que es lo que nos viene más fuerte.
que como decía el doctor Marx, ¿no? Su gran alumna Marta Harnecker. Bueno, eso sería por mi parte. Bueno, muy breve, porque ya hay que ir a comer, hemos comido, pero sobre este tema subrayaría dos cosas. Compañero, la primera, que yo creo que es de mucha utilidad, es saber que antes de Marx, antes del 46, 47, hay revoluciones, las revoluciones políticas. Esas revoluciones políticas fueron acompañadas por una discusión teórica, filosófica, muy importante, que se dio en el campo de las ciencias naturales. Todo el empirismo inglés, que luego se trasladó a Francia y se convierte en ilustración, acompaña los procesos revolucionarios de Inglaterra, Estados Unidos, de Francia. Marx tenía esa información. Y Marx lo que está buscando en la ideología alemana, y que lo deja ya de manera muy claramente expuesta en la filosofía de la miseria y en el manifiesto del Partido Comunista, es la historicidad de las clases como sujetos revolucionarios. Todos recordamos el inicio del manifiesto, la historia hasta nuestros días, en la historia de la lucha de clases. Bueno, en la clase el sujeto revolucionario. Pero la clase tiene una historia. En el caso de la burguesía, la historia de la burguesía es la historia del capital, que empieza en el siglo XIII en Florencia, Padua, Venecia. Todavía está ahí el mercado en Venecia, con las familias del siglo III, los Países Bajos. Son las cunas del capitalismo. Ahí empieza la historia de esta clase. Y luego va asumiendo formas diferentes, que Marx escribe de una manera rápida en el manifiesto. Y en el momento de madurez teórica, política, orgánica de una clase como la burguesía, es cuando ésta se convierte en Estado. Cuando una clase dominada se convierte en clase dominante, dice Marx, cuando se convierte en Estado. ¿Y cómo se convierte en Estado? Hasta ahora, en lo que conocemos, mediante la revolución. Quizá mañana o pasado mañana haya otra forma, pero hasta ahora una clase dominada se convierte en dominante a través de la revolución. Es la historia de los holandeses, de los ingleses, los norteamericanos, los franceses, los haitianos, hablando ya de otras revoluciones, la mexicana. Ahora, en el caso de la clase obrera, que Marx escribe también muy bien en la miseria y la filosofía, ¿cuáles son los momentos de constitución de la clase obrera? Entonces, bueno, la organización que empieza en una fábrica, luego en muchas fábricas, en una región. Es casi 1906, 1907, las huelgas textiles del Porfiriato. En una región, hasta que finalmente los trabajadores crean una organización nacional. Y lo dirá Marx, el verdadero triunfo de una clase obrera, los obreros, no es cuando ganan una huelga, o 2, o 3, o 4. El verdadero triunfo de los trabajadores es cuando esos trabajadores se convierten en organización nacional. Pero el sindicato solo es un momento
de constitución de una clase subordinada. Si se queda ahí, está condenada a ser subordinada por toda la vida. Afortunadamente no se queda ahí. Luego van a organizar partidos políticos, que lo sabemos, es un mecanismo de situación del gremialismo de los trabajadores, los partidos políticos. Y luego, con las experiencias ya del siglo XX, esos trabajadores crean otra forma de organización, que es el Estado socialista. Cuando una clase dominada se convierte en clase dominante, cuando se convierte en Estado. Y todos los de ciencia política sabemos que hay libros fundadores del Estado. Cuando la burguesía francesa se preguntaba, ¿destruimos al Estado absolutista y luego qué?, aparece Montesquieu con su libro de 1200 páginas, El espíritu de las leyes, una fórmula teórica: división y equilibrio de poderes. Después pasaron casi 100 años antes de que Marx y Lenin puedan definir con mucha claridad cuáles las características del Estado obrero. La Comuna de París primero, luego 1905, febrero del 17, octubre del 17, entonces ya estamos ahí en presencia de otro tipo de Estado, no de formas de Estado, otro tipo de Estado. Bueno, termino rápidamente. La relación entre revolución e historia es una relación muy importante, sobre todo para entender la historia. Si sacamos de la explicación histórica a la revolución, entonces se nos complica mucho entender la historia. Gracias a Marx, hoy sabemos que para explicar la historia hay que recurrir al estudio de las revoluciones. Muy bien. Estamos sobre el tiempo y pues muchas gracias a todos ustedes por haber asistido y nos vemos hasta la próxima. Gracias.